En este video voy a explicar muy brevemente qué son las conversión de unidades y voy a hacer mucho énfasis en los ejemplos para que te queden claros y una serie de consejos. Esto es Física en Acción. Buenas, en los siguientes videos les voy a explicar de manera rápida y sencilla cómo realizar conversión de unidades, pero antes de esto debemos tener claro lo que es un sistema físico. Un sistema físico no es más que la representación de los fenómenos que se dan en la naturaleza de manera espontánea. Ejemplos de sistemas físicos pueden ser el sistema Tierra-Luna, un circuito eléctrico, el sistema masa-resorte o un objeto en caída libre. Lo importante que tenemos que tener claro de estos sistemas físicos es que son susceptibles de ser medidos y por esa misma razón, como son susceptibles de ser medidos, se pueden realizar en diferentes sistemas de medidas. Y ahí es donde viene el primer problema. Dependiendo de la nacionalidad o del lugar en que te encuentres, puedes estar acostumbrado a utilizar el sistema internacional o el sistema inglés. Eso por decirlo de alguna manera porque son los más comunes. Pero lo importante acá es que la conversión de unidades me permite a mí realizar los cambios de un sistema a otro sin que se vea afectada la medida. Ok, teniendo esto claro, vamos a realizar una serie de ejemplos para que aprendas cómo realizar este tipo de ejercicios. Vamos a empezar realizando un primer ejemplo donde expliquemos una conversión de una unidad de longitud. Por ejemplo, vamos a convertir 1.7 metros de altura de una persona, por ejemplo, a pies. Acá hay otro detalle que es bien importante y es que tenemos que manejar bien lo que son los factores de conversión. Esta información se encuentra normalmente en internet o en los textos. Y más que te lo aprendas de memoria, es bien importante que lo aprendas a manejar. Entonces, los factores de conversión, vamos a escribirlo por acá a un lado, factor de conversión. Y que en este caso vamos a empezar a trabajar con longitud. Y yo debo saber que un metro equivale a 3.281 pies. ¿Sí? De esta manera, conociendo este dato, vamos a empezar a realizar nuestro ejercicio. Entonces, lo primero que debemos de hacer nosotros es escribir el dato que conocemos, 1.7 metros. Una vez teniendo el 1.7 metros, vamos a hacer uso del concepto de razón para crear una proporción para poder realizar el ejercicio. Es lo más sencillo, ya que en muchas ocasiones podemos utilizar varias unidades y queda mucho más fácil que estar realizando reglas de 3. Entonces, volvemos al ejemplo. Lo primero que hay que hacer es escribir el dato que me da el ejercicio, 1.7 metros, y seguido de una multiplicación, la cual voy a escribir como una razón, en la cual voy a escribir mi factor de conversión, teniendo en cuenta solamente la posición. ¿Cómo así? Si yo sé que un metro equivale a 3.281 pies, lo único que tengo que tener en cuenta es que metro y metro estén en posiciones contrarias, de tal manera que metro en el numerador se pueda cancelar con el metro que está en el denominador. ¿Listo? Tengo que estar muy pendiente a esta cuestión de las posiciones porque si no, si coloco el factor de conversión al revés y metro lo dejo en el numerador, entonces me va a quedar metro por metro y no se va a cancelar la unidad, sino que se me va a generar metro cuadrado y no queremos esto. La idea es convertir metros a pies, por esa razón debemos de cancelarlo. Ya aquí es cuestión de utilizar la calculadora. Aquí tenemos una multiplicación de fracciones. Recuerda que aquí es como si tuviéramos en el denominador un 1 y multiplicar 1.7 por 3.281 pies. Todo eso entre 1. Listo. Y utilizando aquí un poquito de la calculadora, eso me da un valor de 5.5777 pies. ¿Listo? Y eso es todo lo que hay que realizar para poder resolver un factor de conversión. Obviamente vamos a hacer otro ejemplo, de tal manera que puedas entender de manera mejor o más ampliamente estos conceptos. En esta ocasión vamos a realizar o vamos a convertir unidades de masa. Entonces vamos a convertir, por ejemplo, vamos a convertir 70 kilogramos de masa de un objeto, vamos a convertirlo a una unidad que se llama el SLUG. Entonces, nos vamos a nuestros factores de conversión. Yo debo de saber, o voy a mi libro, o voy a internet, busco información
para encontrar mi factor de conversión. Y yo sé que 1 kilogramo equivale a 0,06852 SLUC. ¿Sí? Este dato, vamos a encerrarlo aquí en azul, que es mi factor de conversión de masa. Vuelvo y te repito, más que saberlo, más que conocerlo de memoria, lo que debo saberlo es utilizar. Entonces nos volvemos, al mismo ejemplo. Lo primero que debo escribir es el valor que yo conozco, que son en este caso los 70 kilogramos. ¿Sí? Y como les dije anteriormente, utilizar mi razón. Y aquí es donde nuevamente voy a escribir mi factor de conversión, teniendo en cuenta, como dije anteriormente, que las unidades queden en posición contraria para que se puedan cancelar. Entonces, si yo sé que 1 kilogramo equivale a este valor en SLUC, por obvias razones debo escribir 1 kilogramo en el denominador para que se pueda cancelar y el factor de conversión en el numerador en este caso, que sería 0,06852 SLUC. ¿Sí? Y de aquí en adelante volvemos y repetimos. Es cuestión de calculadora. Kilogramo con kilogramo se cancela. Mira que están en posiciones diferentes, que es lo que hay que estar pendiente. Y aplicando calculador un poco, nuevamente hacemos numerador por numerador, denominador por denominador. Y esta multiplicación de 70 kilogramos por 0,06852 SLUC me da 4.7964 SLUC. ¿Listo? Y eso es todo. Vamos a hacer un tercer ejemplo, obviamente, pero esta vez vamos a utilizar unidades de tiempo. Entonces, denme un momentico, hago espacio por acá y sigo explicando. Listo. Para el tercer ejemplo, para el ejemplo número 3, vamos a utilizar unidades de tiempo. Vamos a convertir, por ejemplo, 10 años, vamos a convertirlos a segundos. Entonces, volvemos a nuestra tabla, volvemos al internet, volvemos a los libros y nos vamos a encontrar que un año equivale a 365 días. ¿Listo? Sabemos que un día equivale a 24 horas y sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Listo? Entonces, estos tres factores de conversión de antemano yo sé que los voy a utilizar por una sencilla razón. Aunque hay formas de convertir años a segundos directamente, lo más normal o lo más común es que usted maneje estas unidades de conversión y son las que normalmente dan los textos. Entonces, ¿y por qué lo quiero hacer de esta manera? Porque quiero que te des cuenta por qué es más importante o por qué es mejor utilizar las razones y las proporciones para establecer las conversiones de unidades. Porque no siempre vamos a utilizar solamente una unidad, como en el ejemplo 1, que solamente utilizamos unidades de longitud. O no solamente vamos a utilizar un solo factor de conversión, como hicimos en el ejemplo 2, que utilizamos unidades de masa. Van a haber ejemplos como este tercero en los cuales debemos de utilizar más de un factor de conversión. Entonces, volvemos a lo de siempre. Primero vamos a escribir el dato que conocemos, que es 10 años. Y a partir de ahí empezamos a escribir nuestros factores de conversión. Obviamente teniendo en cuenta las posiciones. ¿Listo? Y que estén, valga la redundancia, en posiciones contrarias para poder cancelar unidades. Si ya yo tengo año en el denominador, entonces lo más lógico es que tengo que escribir ahora años en el denominador. De tal manera que un año equivale a 365 días, como lo dice mi factor de conversión. Pero a su vez asocio otro factor de conversión, porque yo quiero convertir de años a segundos, no de años a días. Entonces, en mi segundo factor de conversión, yo me doy cuenta que un día, como está en el numerador, ahora lo escribo en el denominador, que un día equivale a 24 horas.
y me toca hacer un nuevo factor de conversión porque yo quiero llevar mis resultados a segundos, de tal manera que yo sé que 1 hora, y mira que lo escribo en posiciones contrarias para poder cancelar, equivale a 3600 segundos. Y mira lo que ocurre aquí. En este orden de ideas, entonces ya yo puedo cancelar año con año, porque están en posiciones contrarias, días con días y horas con horas, de tal manera que los 10 años finalmente me van a quedar en segundos, que son las unidades que yo quiero. Entonces, ya a partir de ahora no es más que utilizar la calculadora, numerador por numerador, denominador por denominador. Y si multiplicamos 10 por 365 por 24 por 3600, eso me va a dar un resultado de 31.536.000 segundos. Y ese va a ser mi resultado final. Entonces, para recordar, que son datos bien importantes. Primero, las posiciones. La posición de las unidades, vamos a escribirlo por acá, la posición de las unidades son muy importantes a la hora de que estamos realizando conversión de unidades. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es aplicar de manera ordenada, trabajar en orden, las diferentes razones. ¿Sí? Hay que trabajar en orden las diferentes razones para no equivocarnos. Y el resto es pura calculadora. Así que espero que hayas comprendido en esta oportunidad. En un próximo video vamos a explicar cómo realizar los factores de conversión o cómo trabajar las conversiones de unidades, pero cuando trabajamos unidades distintas. Entonces, nos vemos luego.